Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Solo así eres tú. 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 Bienvenida familia, buenos días. Estamos otra vez aquí todos juntos para recibir el mensaje de Dios y esperemos que a todos les llegue a su corazón. Hoy nos toca la tercera parte de la unión y creo que vamos a disfrutarlo mucho porque las dos primeras fases son como que el calentamiento. Entonces, ahorita que ya estamos bien metidos en nuestra arma, que es la unión, vamos a continuar con la siguiente fase, que es compromiso y hermandad. Primero vamos a hacer una breve recapitulación. La prédica de hoy se va a llamar ¿Y cuál es tu compromiso? Obviamente, para entenderla, quiero hacer esta recapitulación porque pasamos por la primera etapa, que es identificación y pertenencia, y la segunda etapa, que es actitud y liderazgo. En cuanto a la parte de identificación y pertenencia, lo podemos resumir en un punto básico. Cuando las cosas débiles se unen, se hacen fuertes, y así ocurre también con las personas. Los supuestamente débiles unidos, al juntar esas supuestas debilidades, se convierten en una fuerza probablemente imparable si lo saben manejar. Recordemos que en esta parte vimos que el Señor repartió nuestro Espíritu Santo entre todos nosotros. A cada quien le tocaron unos dones. Esos dones que muchas veces las personas consideran sus debilidades son realmente sus fortalezas. Y esas fortalezas, cuando se unen con los otros dones que estuvieron separados, convierten al equipo en una fuerza invencible si lo saben utilizar. Entonces, nuestra prédica de identificación y pertenencia iba relacionada a eso. ¿Con quién te identificas? ¿Cómo formas equipo? ¿Cómo te unes a ese equipo? En este caso, a esta nuestra familia. La segunda etapa, que es la actitud del liderazgo, vimos 10 de las 25 instrucciones que nos deja Pablo sobre qué actitud debemos tener como cristianos. Las primeras 10 fueron: ama a tu enemigo, vigila tu lengua, evita las peleas, lleva las buenas noticias, mantén tu posición, no busques tu propia gloria, no busques tu propia honra. Ten autocontrol, elimina de tu mente el qué dirán, transmite lo que has aprendido a los que vienen detrás de ti y aprende del desierto, aprende de esas ocasiones en donde estás siendo probado. La siguiente instrucción que nos deja Pablo es: evita las distracciones.
El desenmascarador del corazón es la distracción. Aquí tenemos un versículo de Lucas 10, 38 al 42, que leo textualmente. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí podemos entender claramente qué es lo urgente y qué es lo importante. Lo urgente solamente nos lleva a resolver un problema. Lo importante es lo que nos forma. Lo importante es lo que realmente va a dejar una huella en nosotros. María lo entendió y Marta no. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado esto? ¿A cuántos de nosotros nos hemos dedicado casi toda nuestra vida a hacer lo urgente y nos olvidamos de lo importante? Creo que la lección que hoy en este versículo nos da Jesús es muy clara. Él era lo más importante en ese momento. La siguiente actitud que nos deja Pablo es observa y sigue las reglas. Pablo pasa de la analogía de un soldado a un atleta y nos dice en la segunda de Timoteo 2, 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Porque si no juegas con tu corazón, si no entregas tu corazón, no estás siendo una persona acorde con lo que se está pidiendo de ti. Santiago, en Santiago 3 nos dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad, que es la que nos da la sabiduría. La profundidad de este versículo es clara muestra de cómo educó, cómo enseñó Jesús a sus discípulos. Demuéstralo con tu buena conducta, haz buenas obras, pero hazlas con humildad. No tienes que pregonar que hiciste una buena obra. Tienes que tener la humildad de decir, esto es gracias a Dios. Y en Deuteronomio 6 encontramos otro punto que nos dice claramente cómo podemos cumplir con esta instrucción. Y estas palabras yo te mando hoy y estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Eso es lo que nos dice Deuteronomio. Sigamos sus palabras. Eso es lo importante. La instrucción número 13. Enfócate y trabaja duro. Pablo nos habla de un labrador que trabaja duro para ganarse el derecho a recibir primero la parte de la cosecha en 2 de Timoteos 2 al 6. Trabaja duro y serás un líder. Sé flojo y serás un esclavo, nos dicen los Proverbios 12. El que recoge en verano es hombre entendido. El que duerme en tiempo de siega es hijo que avergüenza. Proverbios 10. Llegado tu tiempo, se requiere que tú tengas una conciencia de lo que debes de hacer y que trabajes duro para lograrlo. Esa es la actitud que espera el Señor de ti.
Nuestra siguiente instrucción nos dice, lee y medita las palabras de Dios. Pablo nos enseña que la palabra nos promete grandes bendiciones si pasamos tiempo con ella. Solo Dios puede dar la comprensión, pero nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Esto nos lo dice en la segunda de Timoteo 2:7. Y la instrucción que nos da es, primero, elige un horario. Ora antes de leer y meditar. Escoge tu versículo. Lee lentamente y en voz baja. Apunta aquello que llama tu atención. Escríbelo y analízalo. Medítalo durante el día y luego continúa con el siguiente. La sabiduría que tiene esta instrucción es realmente la base que nosotros llegamos a tener en nuestro caminar espiritual. Preparados, podemos ser invencibles. Y la última instrucción del día de hoy es, solo céntrate en Jesús. Nunca olvides cuál es el centro de nuestra fe. Recuerda siempre a Jesucristo. Recuerda que nuestra fe son sus evangelios. Es el anunciado descendiente de David, enviado al mundo como hijo amado del Padre. Él dio su vida por nosotros. Fue levantado de entre los muertos. El Evangelio trata en su totalidad sobre su vida y sobre la salvación que trajo a aquellos que lo reciben y aceptan como su Señor Salvador. Es Él es nuestro centro. En Él nos tenemos que basar. Y ahora pasamos a lo que es nuestra siguiente fase de la unión. ¿Y cuál es tu compromiso? Aquí, como dinámica, quiero hacerles una propuesta. Escriban ahí en su papel, con su papel, en su papel que hoy les damos y su lápiz, escriban claramente qué compromisos tienen el día de hoy como personas. ¿Qué compromisos tienen? Una vez que los hayan meditado, que los hayan escrito, pasaremos a preguntar, ¿y todo compromiso que has escrito está alineado con lo que espera Dios de ti como su hijo amado? ¿Está alineado con eso? Cada uno de esos compromisos tienen que estar alineados con lo que tú quieres, lo que le pides al Señor y lo que el Señor quiere de ti. Aquí tenemos algo muy interesante que nos dice Santiago acerca de lo que es la fe. En Santiago 2, él nos habla de la fe y las obras. Y nos dice, la fe debe de ser evidenciada por tus actos. Al igual que las palabras y las acciones, la proclamación y la demostración, la proclamación y la demostración son muy importantes. Que lo que tú digas lo demuestres, la conversión de los individuos y la transformación social. Esto es muy importante, porque ¿de qué sirve alegar que se tiene fe si no tienes obras? ¿Acaso podrá salvarte esa fe? Si la fe por sí misma no tiene obras, está muerta. ¿No es obvio que hablar de Dios sin actuar de Dios es un disparate escandaloso? Digámoslo de otra forma, si tu fe no cambia tu forma de vivir, no te engañes, tu fe no es real. No puedes demostrar tu fe sin tus obras. Y sin tus obras no puedes demostrar tu fe. Ni yo puedo demostrar mi fe si no tengo obras. Fe y obras
obras y fe. Encajan juntas como una mano en su guante. Santiago nos demuestra que la mera creencia intelectual en Dios no es suficiente. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Perfecto. Adivina qué. Los demonios también lo creen y tiemblan. Por eso tienes que creerlo. ¿Cuál es el compromiso supremo de Dios hacia nosotros? Su Hijo vino a mostrarnos el camino correcto, a desafiar el orden establecido, bajo parámetros de verdad, amor, bondad, misericordia, humildad, esperanza, paz, libertad, unión y respeto. Envió a su Hijo a salvarnos, a darle vida, a dar la vida por nosotros, para que con su sangre vertida en la cruz seamos salvos. Luego envió al Espíritu Santo a guiarnos por todos nuestros caminos. En el libro de Ezequiel 34, la palabra de Dios nos muestra claramente el compromiso para sus hijos. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Nos dice Mateo 22, del 36 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Veamos en esta dinámica qué tan comprometido estás con lo que haces. Tenemos un plato de huevos con tocino. En ese plato, la gallina está implicada porque tiene que poner los huevos. Ella participa, pero el que está totalmente comprometido es el cerdo, porque él tiene que morir para que este platillo se lleve a cabo. ¿Comprenden la diferencia entre participar y estar comprometido? Dios no exige tu participación, exige tu compromiso. ¿Y cómo empezamos a adquirir nuestro compromiso? Pues primero que nada, confía en el Señor, porque aún en las situaciones más difíciles, Él está contigo. Cuando tus oraciones parecen no ser respondidas, Él está contigo. Cuando la tentación intenta romper tu compromiso, Él está contigo. El nombre del Señor permanece para siempre contigo si así lo deseas. La gran verdad bíblica es que te conviertes en aquello en lo que pones tu confianza. El libro de Daniel nos enseña a soportar la adversidad manteniendo firme nuestro compromiso con el Señor. Daniel y sus hermanos nunca se rindieron, pese a estar rodeados de enemigos. ¿Sí? ¿Por qué te digo que confíes en el Señor? Porque el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Eso nos lo dice el Salmo 135, 14. ¿Sí? Cuando Nabucodonosor le pidió a, a sus generales que le trajeran, que encontraran sabiduría entre los príncipes de Israel y trajeran a 4 de los más sabios a él. Sus generales eligieron a Daniel, a quien Nabucodonosor lo llamó Belsalzar, a Ananías, a quien el Nabucodonosor lo llamó Cedroc, a Misael, a quien lo llamó Mesac, a Azarías, a quien lo llamó Abed-Negó. Los 4 príncipes sirvieron a Nabucodonosor fielmente y a su Dios por encima de todo, sin contaminarse, y el Señor los protegió de las trampas de sus enemigos.
A todos aquellos que hemos vivido y leído al leerlo, el libro de Daniel, nos resulta un ejemplo claro, sobre todo para nuestros jóvenes hoy en día, el hecho de que estuvieron metidos, bueno, literalmente, en las llamas y no se quemaron. O sea, la visión de esto, estar metido en las llamas y no quemarte, es un mensaje para nuestros jóvenes. Sabemos que no los podemos sacar del ambiente en el que están metidos. Sabemos que tienen que vivir con ello, pero los tenemos que hacer fuertes para que resistan esas tentaciones que vienen. Tenemos que mostrarles que el camino es su compromiso con Dios, como nos lo mostraron Ananías, Misael y Azarías, que estuvieron adentro de un horno de más de 3600 grados por haber defendido que ellos no se iban a postrar ante ningún ídolo de oro ni de plata, que ellos no iban a respetar a Nabucodonosor como un dios o como un enviado de Dios. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? Que cuando vio lo que había hecho, inmediatamente fue a por ellos y los sacó del horno. Pero más allá, Daniel tuvo que mostrar lo mismo, porque a Daniel, cuando se negó igualmente a postrarse ante los ídolos de oro, fue enviado a la jaula de los leones hambrientos, y no le pasó nada. Y Nabucodonosor, arrepentido, fue y lo sacó de ahí. Y aunque se negó a dar su brazo a torcer, respetó al Dios de los judíos. El ejemplo de Daniel y de sus tres hermanos prácticamente le enseña a nuestros jóvenes que no importa las situaciones donde estés y en donde crezcas, si tu compromiso está con Dios, con toda la fe, nadie podrá sacarlos de ahí. Y podrás estar en ese ambiente sin contaminarte. ¿Por qué? Porque tendrás tus ojos en el Señor. Veamos otro ejemplo. Marian y Marcilla eran dos chicas que nos expresan cómo encontraron a Jesús. Cómo cuando alguien les llevó los evangelios a sus manos, encontraron una felicidad que no tenían. Ellas se sentían sojuzgadas, encerradas, sin posibilidades de crecimiento, sin posibilidad ni de crecimiento humano ni espiritual, o sea, cero. ¿Por qué? Porque para, para el sistema iraní, la mujer prácticamente es un ser humano de segunda clase, mientras que para Dios, como vimos en el ejemplo de María y de Marta, para Dios son fundamentales en nuestra vida. Fueron arrestadas por evangelizar en marzo del 2009 en el norte de Irán. Su delito, ser cristianas. Fueron interrogadas y maltratadas durante 5 meses en prisión, con los ojos vendados todo el tiempo, sin poder ver la luz. Quiero que se pongan en su lugar, que se vean en una celda, golpeados, vejados y maltratados durante 5 meses. Por fin, el 9 de agosto del 2009, 5 meses después, comparecen ante los tribunales. Estaban enfermas y muy maltratadas. Su aspecto era realmente deplorable.
A la pregunta del fiscal de si ellas eran cristianas, ellas respondieron: Señor, amamos a Jesús. El fiscal repitió la pregunta: ¿Ustedes son cristianas? Y ellas respondieron firmemente: Sí, somos cristianas. El fiscal las conminó a arrepentirse de sus palabras bajo pena de muerte. Y ellas respondieron: No nos arrepentimos, somos cristianas. El fiscal declaró enfáticamente: En este momento deben de renunciar a su fe verbalmente y por escrito si quieren vivir. Y ambas volvieron a responder: No renegaremos de nuestra fe. Entonces el fiscal se levantó y les dijo: Les voy a dar la misericordia de irse a la cárcel durante una semana para reflexionar antes de que yo dicte sentencia. Y ellas respondieron: Ya hemos hecho nuestra reflexión y nuestra decisión. Somos cristianas, hijas de Dios. En Irán el castigo para un musulmán converso al cristianismo es morir ahorcado o decapitado con espada. En Hebreos 10 se nos avisa que seremos objetos de persecución. Permanezcan fieles aunque tengan que soportar un terrible sufrimiento. Mariam y Marsillá así lo hicieron ante sus acusadores. Y gracias a Dios y a todo el mundo que clamó por ella, en todos los países que existe un cristiano en la tierra, gracias a esa gran presión internacional y gracias a Dios, fueron liberadas. Hoy viven en Estados Unidos y continúan por todo el mundo árabe cuando pueden, evangelizando. Eso es un compromiso. Eso es un compromiso basado en la fe. ¿Cómo nos preparamos para la guerra espiritual? Bueno, el compromiso y la hermandad son uno de los pasos. ¿Qué es el compromiso? El compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su promesa dentro del tiempo estipulado para ello. Cuando nos comprometemos, programamos al máximo nuestras capacidades para sacar adelante la tarea que debemos realizar o la promesa que debemos cumplir. El verdadero compromiso no podría existir sin la fe para llevarlo a cabo. ¿Qué va a suceder cuando adquieras tu compromiso? ¿Vas a ser tentado? ¿Vas a sufrir persecución? ¿Vas a ser menospreciado y ridiculizado, como lo fueron todos aquellos que creyeron en el pasado? Pero recuerda que tu compromiso nace de la fe y que una fe sin obras será siempre vana. ¿Qué es la hermandad? Denominamos hermandad a la relación de fraternidad que designa tanto el parentesco entre hermanos como por extensión con nuestras amistades y personas con las que tenemos confianza. La hermandad cristiana nace y se hace a partir del compromiso establecido en la Biblia que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En primera de Pedro 3, 8 al 9 se nos dice: finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar la bendición. Es un versículo hermoso que nos habla de cómo debemos comportarnos los unos con los otros.
Aquí en esta lámina les pongo como ejemplo a los niños. Ellos sin ser contaminados son así. Este es el punto cuando se nos dice sean como niños. Sin ser hermanos, jamás podremos llegar al Padre. Sin ese amar a tu prójimo como a ti mismo, nunca podremos llegar al Padre por más que lo amemos a Él más que a todas las cosas. Hermandad o fraternidad son palabras maravillosas. Son el motivo para lo que fuimos creados. Estas palabras nos explican perfectamente los anhelos más profundos de nuestro corazón y son la respuesta a la soledad y a la desesperanza que muchas veces nos traen aquí. La palabra de Juan, en primera de Juan 1:3, nos dice, definiendo una palabra griega que se llama koinonia. Esa palabra, su significado es decirnos lo que es hermandad y fraternidad. Y nos los dice con una belleza tan sencilla, que dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, o sea, comunión entre nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros formamos una hermandad, una familia, estamos haciendo comunión con nuestro Padre y con su Hijo. Estamos haciendo una comunión con Jesucristo nuestro Señor. Es tan hermoso saber que podemos estar los unos con los otros sin discusiones, sin peleas, sin dejar de entender que somos seres humanos, que para eso fuimos creados. Quiero que cada uno de ustedes haga una reflexión al respecto. Y en este momento, unan sus brazos unos con otros en un gran abrazo fraternal. Porque el que está al lado tuyo, tanto a derecha como a izquierda, es tu hermano. Es parte de Dios. Y por tanto es parte tuya. ¿Cuál es el secreto para que no podamos romper nuestra hermandad y sigamos formando más hermanos? El secreto es perseverar. La voluntad de perseverar. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Siempre aprender una nueva habilidad y dominarla solo se puede hacer al trabajar y practicar con perseverancia. Tenemos que practicar y perseverar en la fraternidad. Perseverar es la capacidad de aferrarse a algo hasta llegar al destino. La adherencia también es una clave de la vida cristiana. Importante perseverar. Y dentro de la perseverancia está orar, resistir el mal, perdonar, respetar, bendecir, no criticar, amar. Y eso solamente se logra perseverando. Llegado el momento de partir, yo solo espero haber cumplido mi compromiso con Dios en corazón y mente. Haber cumplido mi compromiso con mis hermanos en Cristo y haber llevado la palabra del Hijo del Hombre a aquel que la espera
y la necesita. Y finalmente, dime, ¿y ahora? Después de haber visto todo esto, ¿cuál es tu compromiso? Gracias. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres